encuentro que el maestro diga es pecado juzgar. Lo que quiere decir es, si vas a juzgar, digo, es lo que entiendo yo, si vas a juzgar, cuidado, porque entonces tienes que estar dispuesto a que te midan igual. Lo que me hace pensar que, bueno, una persona que esté bien encarriladita en su vida, en el Señor, en su vida espiritual, pudiera entonces juzgar. Claro que sí, pero no, te voy a explicar. Vamos, para la gente linda que nos está sintonizando. Esta pregunta de Fernand surge de Mateo capítulo 7, versículo 1, que dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora bien, sí, obviamente la iglesia tiene la autoridad, el poder y el derecho de juzgar. El apóstol Pablo lo dijo. Sin embargo, vamos a explicar por qué a veces no. Juzgar significa separar, seleccionar, elegir. También significa juzgar, condenar, castigar, vengar, concluir. Entonces, esta porción escritural tiene la idea del discernimiento. Y esa porción donde Jesús dice, no juzgues o tú también serás juzgado, que aparece en Mateo capítulo 7, versículo 1, más bien está hablando de que nosotros tenemos que tener discernimiento, y también implica que es el amor, la motivación correcta, la motivación adecuada para usar el buen juicio. Ahora, ¿qué cosas nosotros como creyentes no deberíamos juzgar? Y fíjate la importancia de esta pregunta, porque el tanto juicio y el tanto juzgar y el tanto condenar le ha hecho demasiado daño a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué no debemos juzgar? La Biblia también enseña que no podemos juzgar lo que existe en el corazón de alguien y que nosotros no conocemos. ¿Por qué? Porque posiblemente podemos estar asignándole unas malas motivaciones a la gente, cuando la verdad es que esa persona, Fernand, está batallando con unas luchas que son ocultas para nosotros. Vamos a dar ejemplos tangibles. Una mujer que su esposo le está siendo infiel y que de repente caminó y no te saludó. O un hombre que de repente le han dicho que su hijo está enfermo, que tiene cáncer, que tiene leucemia, y de repente no te saludó. Y usted y yo no podemos juzgar el corazón de esa persona. Ahora bien, también cuando una persona entra en esa plataforma de juicio, de juzgar, también eso denota orgullo. Solamente el Dios Todopoderoso sabe lo que existe en la mente y en el corazón de una persona. Por ejemplo, un día yo estaba predicando, hace poco, estaba predicando y en primera fila alguien se me estaba durmiendo. Y yo decía, pero Padre Celestial, ¿cómo esta persona se me va a dormir en primera fila? Y yo estoy aquí, olvídate, bajo la unción, bajo la gloria del Señor. Cuando terminó el culto, me dijeron que estaba medicado. Lamentablemente estaba enfermo y estaba medicado. Fíjate, todo el juicio que nosotros podemos hacer. Ahora, vamos a Pablo. No podemos juzgar tampoco a los creyentes porque simplemente practican su fe de una forma diferente. Hay mucho juicio en la iglesia por la forma de vestir, por el maquillaje posiblemente, por el uso de prendas, por la forma de adorar. Y Pablo escribió lo siguiente, Romanos 14, 10, 12 y 13. ¿Por qué juzgas a tu hermano o hermana? ¿O por qué los tratas con desprecio? Porque todos estaremos ante el tribunal de Dios. Entonces, cada uno de nosotros le vamos a rendir cuentas al Dios Todopoderoso y tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a juzgar. Ahora, Pablo dijo que las obras que hacemos en esta vida, 1 Corintios 3, 10 al 15, búsquelo de asignación, serán juzgadas por el Dios Todopoderoso. Ahora bien, ¿es apropiado juzgar? Terminemos la pregunta. Mientras que la Biblia denuncia todo el tiempo que estemos buscándole fallas a la gente, la Biblia sí aplaude que nosotros inspeccionemos el fruto de la persona. Mateo 7, 15 al 20, Mateo 7, 17. Dice la Biblia, por su fruto los reconocerán. Entonces, si una persona tiene un patrón de comportamiento pecaminoso, comportamiento inadecuado o hiriente, pues esa información que nosotros recibimos nos va a ayudar a tomar decisiones correctas. Efesios 5:11 dice, no participes en los actos inútiles del mal y la oscuridad, en su lugar hay que exponerlos. Entonces, ¿cómo se juzga sabiamente? Número 1, ore al Dios Todopoderoso para que por favor el Espíritu Santo elimine
todo prejuicio que usted pueda tener en su mente y en su corazón y que puede estar bloqueando su visión. Mateo 7, 3 al 6 dice que primero mires la viga en el ojo personal antes de ver la pajita que está en el otro. 2, discernimiento, qué es correcto, qué es incorrecto, entre lo santo y lo profano. Mateo 7, 6 dice, no des lo que es sagrado a los perros y no arrojes tus perlas a los cerdos para que no los pisoteen y se vuelvan y te rompan en pedazos. Aquí Cristo no está hablando de perros literal, del reino animal, sino gente peligrosa. Mateo 7, 7 al 11, tercer consejo, pídele a Dios Todopoderoso conforme a este verso. Todo el que pide, recibe. Que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé inteligencia espiritual. Y número 3, usted busque ese patrón de comportamiento, Proverbios 20, 11 y Mateo 7, 15 al 23, léalo, basado en el fruto que está dando esa persona. Tenemos que hacer juicios correctos, pero por favor, no podemos tener dentro de la iglesia un espíritu todo el tiempo que como Dios me da permiso para juzgar, yo voy a enjuiciar, yo voy a criticar, porque esto le ha hecho mucho daño al cuerpo de Cristo. Así que, Fernán, sí, pero con cuidado, pero no. Sí, pero no. No, pero sí. Gracias, pastora. Exacto, gracias a ti, mi amor. Gracias a ti por esta linda pregunta. Te quedan 2, Marlene. Vamos con Moraima. Vamos allá. Marlene, en este tiempo yo he estado escuchando 2 tipos de oraciones del pueblo. ¿Verdad? Una traviesa como sí. pena. Se está poniendo traviesa. Voy a ser traviesa. Sabemos que está la soberanía de Dios por encima de todo. Sí. Pero esto vemos en el caso de Marta cuando Lázaro muere, que Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cree, para aquel que cree todo es posible, todas estas cosas. Pero escucho una gente orando de que la pandemia se va en el nombre de Jesús, de que la tormenta se desvíe en el nombre de Jesús, pero escucho otra parte del pueblo decir, Señor, ven ya. Ven ya, no aguantamos más. Cierto. No hay quien tolere esto. ¿En qué quedamos? Te voy a hacer un testimonio bastante gracioso. Ajá. Yo siempre he sido una mujer de fe desde niña, y cuando yo era niña, ¿sabes lo que yo hacía? Yo veía a la Mujer Maravilla. Ajá. Y yo tomaba el papel de aluminio de mi abuela y yo me ponía aquí unos brazaletes plateados. Ajá. Y yo me hacía una coronita como la Mujer Maravilla. Oh, y empezaba a dar vuelta. Sí. Y yo oraba al Señor. Wow. Y yo, Señor, yo creo en ti. Para ti todo es posible. Y en el patio de mi abuela, yo comenzaba a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y yo, ya, tengo el poder. Y yo practicaba con mi hermano, pero no me llegaba el poder. Y yo, ahora sí lo creo, Padre, yo lo creo en el nombre de Jesús. Y yo cogía el papel de aluminio, yo lo lanzaba como que la Mujer Maravilla. Nunca me ocurrió. ¿Sabes por qué no? Yo tenía fe, yo lo creía con todas mis fuerzas y yo estaba orando. Imagínate, un corazón tan puro como el de una niña. Pero nunca ocurrió porque esa no era la voluntad del Padre Eterno en su soberanía. Vamos a Daniel, capítulo 4, versículo 35. Dice la palabra del Señor que Él es el Altísimo, quien hace todo conforme a su voluntad en las huestes de los cielos y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga qué hacer. Por lo tanto, claro que sí, que la oración puede cambiar circunstancias, claro que sí. Sin embargo, al final del camino, todo se sujeta a su perfectísima voluntad. Por lo tanto, claro que sí, hay huracanes. En Ponce todavía están los temblores, en el sur de Puerto Rico, están los terremotos, y clamamos al Dios Todopoderoso para que eso se detenga y ya, que venga bendición. Mire, que se vaya el COVID-19, pero siempre tenemos que dejar un espacio para lo siguiente. Y si es Dios, y si esa es la perfecta voluntad de Dios, y si es que Dios tiene un plan y un propósito más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Y termino esta respuesta de esta manera. Jesús en el Getsemaní. Jesús, siendo el Dios Todopoderoso, allí en el Getsemaní estaba en una tensión tan alta,
estaba tan angustiado que comenzó a sudar y con el sudor se rompieron sus capilares y gotas de sangre salieron. Y esta era la oración de Jesús. Y por favor, ahora podemos entenderlo, pero vamos a ponernos ahora en los zapatos de Jesús en ese momento. Jesús dijo, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Es decir, yo sé que tú me puedes sacar de esto ahora. Todo es posible para ti. Señor, aparta de mí esta copa. Es decir, aparta de mí este proceso. Yo no quiero morir. En este momento, yo no quiero cargar la cruz. Yo no quiero pasar este proceso, aunque Jesús estaba consciente que para eso vino. Pero a pesar del dolor que estaba sintiendo y la decepción, le dio un espacio al Padre Eterno. Allí, mira, agarrado en el monte de Getsemaní, allí en el huerto, y dijo, pero que se haga lo que tú quieras, que no se haga lo que quiera yo. Y aunque la palabra del Señor no nos dice específicamente que el Padre habló, que esta fue la respuesta, hoy sí podemos suponer cuál fue la respuesta. La respuesta del Padre fue, yo sé lo que tú estás orando, yo sé lo que tú estás sintiendo, yo sé lo que tú quieres, pero te voy a mostrar, hijo mío, cuál es mi perfecta voluntad. Mi voluntad es que unos clavos atraviesen tus manos. Mi voluntad es que otros clavos atraviesen tus pies. Mi voluntad es que tú recibas 39 golpes, latigazos por verdugos en tu espalda. Mi voluntad es que cargues esa cruz. Mi voluntad es que mueras y desciendas al infierno. Este momento de dolor y este momento, ¿verdad?, que está propiciando esta oración tan intensa que tú me estás haciendo, pues mira, no puede invalidar el propósito que tengo contigo. Así que yo sigo orando para que se vayan los terremotos, Moraima. Yo sigo orando para que se vaya el COVID. Yo sigo orando al Dios Todopoderoso, pero, Padre, que se haga tu voluntad en mi vida y aquí en la tierra como se hace en los cielos. Aleluya. Yes. Moraima Bella. Me encantó la respuesta, así que complacida. Santo Jesús. Quiero que la pastora me conteste o más bien nos explique unos contrastes que hay en esta porción de la Escritura. Unos contrastes bien interesantes que creo que en algunas instancias algunos cristianos no usarían alguna de las palabras que el apóstol Pablo utilizó en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 8 al 10. Miren qué contrastes interesantes. Pablo dice, servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Fíjate qué contraste. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. Yo conozco cristianos que jamás usarían la palabra somos pobres. Ok. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Wow. Santo Jesús. Rápido que yo leo esta porción escritural, Juan Carlos, pienso como en una boda. Yo tengo, como ustedes saben, tengo 3 hijas. Ay, Dios mío, ya tengo una grande de 21 años. Entonces, yo siempre oro por ellas, por supuesto, pero yo me imagino en esa boda, cuando yo esté casando a mi hija mayor, Señor Jesús, y cuando yo esté entregándosela, ay no, a ese esposo, yo creo que esto va a ser un momento de mucho dolor para mi vida, porque tengo que despedirme de mi Débora. ¿Tú sabes lo que es eso? Ajá. Pero por otro lado, mucha alegría, mucha satisfacción, porque está haciendo lo correcto y porque es parte de un proceso de vida normal y natural. Mira cómo el apóstol Pablo comienza. Voy a irme un poquito más atrás, 2 de Corintios capítulo 6, en el verso 4. No, y Pablo dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. O sea, él primero comienza recomendándose a sí mismo. Yo me recomiendo. Y dice, porque yo me destaco por tener mucha paciencia, por yo sobrepasar tribulaciones,
por yo vivir necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios. No, y él sigue porque se recomienda con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra. Yo me recomiendo porque yo sé lo que es tener mala fama y buena fama. Me tratan como engañador, pero veraz, desconocido, pero bien conocido, morimundo, pero yo estoy vivo, castigado, pero no muerto, entristecido, pero siempre feliz, pobre, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero yo lo tengo todo. Padre de la gloria. Entonces, vamos a comenzar por allí rapidito. Eso de que nos recomendamos en todo y le hace todo un resumen. Y Pablo está diciendo, si hay una aptitud que yo tengo y que me destaca, me caracterizo por ello, y yo lo quiero dejar plasmado en ustedes, es la paciencia. Y la palabra aquí griega, paciencia, upomone, es la capacidad que yo tengo de soportar y la capacidad que yo tengo de esperar. Entonces mucha gente, Juan Carlos, piensa que tener paciencia es algo como pasivo, es algo como que me siento a esperar, a ver qué pasa, pero no, nada de eso. La palabra upomone habla de que no es que yo me siente a esperar, no es la idea de Pablo, sino que yo voy a soportar, pero mientras estoy soportando, yo estoy activo, yo estoy haciendo, yo estoy ejecutando algo, ¿verdad? No es una mente, ¿verdad?, que habla paciencia, una vida de brazos cruzados, no, mi amor, sino que yo estoy haciendo todo el tiempo, ejecutando, a pesar de toda tribulación que yo pueda estar viviendo. Y ahora dice tribulaciones, necesidades y angustias. Y este es el resumen del apóstol Pablo como el embajador y colaborador de Jesucristo. Entonces él dice que él tiene esa necesidad y esa habilidad de soportar las angustias. Y ahora él comienza a mencionar cuáles son esas angustias: azotes, cárceles, tumultos. Azotes eran las heridas en la espalda, porque Jesús recibió 39 golpes, ¿sabe? Pero el apóstol Pablo en más de una ocasión recibió 39 latigazos en la espalda. Entonces, intenta imaginárselo en este momento. Y lo azotaron 39 veces en la espalda, igual que Jesús, y el hombre continuó trabajando, continuó en el ministerio, y volvieron y lo azotaron. Y el hombre no renunció, y él continuó en el ministerio, Padre de la gloria. Estaba en prisión, y aún en la prisión él continuaba predicando. Estaba en tumultos, o sea, es violencia en contra de él, y él continuaba haciéndolo. Él dice, yo trabajo, yo me desvelo y yo ayuno también. Y él continúa con su resumen de los sufrimientos. No, ahora no son los sufrimientos que otro le hace a él, son los sufrimientos que él mismo decidió, los sufrimientos que él mismo se infligió. Yo decido ayunar, yo decido desvelarme, yo decido sacrificarme, yo decido trabajar. ¿Por qué? Porque dentro de mí hay un gozo, hay una alegría, y el gozo del apóstol Pablo tiene que ser el mismo gozo que debemos sentir nosotros, de que yo soy un colaborador de Jesús, de que el Dios Todopoderoso fue el que me llamó. De hecho, todos tenemos nuestra experiencia, pero la de Pablo se cayó de un animal. Él vio la luz, el resplandor, aunque luego se quedó ciego, pero escuchó audiblemente la voz del Todopoderoso. Es un apóstol Pablo que está diciendo, mira, yo de verdad que no espero nada de nadie, yo no espero que ustedes me ofrenden ni me diezmen. Si me diezman y me ofrendan, yo voy a seguir siendo el mismo, como si no me diezmaran, si no me ofrendaran. Yo aquí lo hago porque dentro de mí una alegría, una satisfacción de servirle al Dios Todopoderoso. Me siento pobre, pero yo los enriquezco a todos ustedes con mi verdad, con mi conocimiento, con mi experiencia. Me pueden llevar a la cárcel, me pueden azotar, me pueden maldecir, me pueden dañar la reputación, pero yo estoy tan claro que delante del Dios Todopoderoso yo gozo de buena reputación, y Dios me está dando unas experiencias tan sobrenaturales que no se comparan con esto que yo estoy viviendo. Termino. Por eso dice el apóstol Pablo, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Algunos me tratan como si fuera mentiroso, engañador, pero yo soy veraz y yo tengo gente que me cree, a los que Dios escogió. Para algunos desconocido, pero para ustedes, mis hijos espirituales, yo soy muy bien conocido. Me han castigado, pero yo no me he muerto.
No, porque mi Padre es soberano y yo no me voy a morir hasta que yo termine con mi asignación. Sí, me he puesto triste, pero no, el Dios Todopoderoso se asegura de devolverme el gozo y la alegría. Y yo vivo, mire, como que aquí yo no tengo nada porque yo no soy de aquí, pero quiero que sepan algo, yo lo poseo todo, absolutamente todo, porque yo soy el hijo de mi Padre. Ay, rápido, rápido quisiera cantar esa canción, ¿verdad? Que yo soy su hijo, Él es mi Padre y yo soy su hijo. Yo eso solamente lo sé, esa canción tan linda de nuestro amado hermano que ya está en la presencia del Señor. Marlene Arroyo, el reto de los teólogos en esta mañana. Tira duro la pastora. Sí. Santo Jesús. No le tiene miedo, no le tiene miedo. Oye, no hay ni una que no nos ha podido contestar. Eso. Todas ahí. Mira, ¿sabes que en estos días, Moraima, lo estaba pensando? Ajá. Yo dije, gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nunca he tenido que decir a los muchachos, cámbiame la pregunta. Así mismo es. Pastora, ¿cómo está todo en el ministerio? Todo está muy bien, seguimos congregándonos, estamos todos los domingos, 9:30 de la mañana y 2 de la tarde, con todos los protocolos de seguridad. No tenga miedo, temperatura, con el alcohol, hand sanitizer, distanciamiento físico en el templo. No deje de congregarse. Y para más información, 787-644-2544, 787-644-2544. Te invito, por favor, a suscribirte a nuestro canal de YouTube Marlene Arroyo. Y si quieres repasar todas estas preguntas con sus respuestas, suscríbete gratuitamente en nuestro podcast en Apple o en Spotify, Marlene Arroyo, y adquiere nuestros libros, Dios viviendo dentro de ti, entrando al reino de Dios e historias de mujer. Para más información, 787-644-2544. Gracias, excelente. Muchas bendiciones, Marlene. Gracias a ti, mi amor. 9:28, por ahí viene nuestra amiga Keren Riquelme. Vamos a estar hablando acerca de el rol de la mujer en la política.